Les damos las buenas tardes a todos en este 21 de diciembre en que empieza el verano y estamos terminando el año con la charla abierta 15. Este es un espacio del Ministerio de la Iniciativa de Oración hacia el Segundo Concilio de Jerusalén y estamos en este momento en la última charla del año. Así que damos gracias por cada uno que se ha acercado, amigos, equipo de la visión y incluso de Alemania, de México, de Perú y Argentina. Así que es una reunión internacional. La charla va a estar a cargo del pastor Agustín Marsal, de la Iglesia Anglicana de Argentina. El pastor Agustín Marsal es el director nacional de la visión hacia el Segundo Concilio de Jerusalén para Argentina y los países del Cono Sur: Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina. Así que en el día de hoy tenemos el tema: ¿qué es la teología del reemplazo? Así que los dejamos con el pastor Agustín. Adelante. Gracias. Muy bien. Gracias. Bienvenidos todos los que han entrado recientemente. Tenemos de varios países. Y bueno, es la charla número 15. La verdad que esta pandemia nos obligó a usar, ¿no?, la tecnología, el Zoom. Pensábamos que íbamos a estar visitando personas y nos encontramos con esta tecnología que nos conecta rápidamente con muchos lugares, países que hubiera sido difícil visitar o podríamos haber sido poco, pero de golpe ahora, cada 15 días tenemos gente de países cerca nuestro. Así que muy bienvenidos. Y como ustedes saben, este ministerio tiene que ver con la relación de judíos y cristianos y, digamos, en la mejor conciliación de judíos y cristianos. Pero evidentemente, para que hubiera una separación tan grande como la que se ha producido, tuvo que ver detrás de esto una teología, un enfoque para decir, bueno, ahora los judíos, chau, adiós, y ahora somos los gentiles. Entonces nosotros vamos a estar examinando cómo se produjo esto que llamamos la teología del reemplazo. O sea, básicamente el pueblo gentil, no judío, reemplaza a los judíos. Una definición es la teología del reemplazo, que el pueblo judío ha sido reemplazado por la iglesia. Es muy cortito. Ahí creo que María tiene una definición más larga. No sé si la tenés, María, esa definición un poco más larga. Así que ustedes ahí van a ver el árbol, que es el árbol del olivo, que representa a Israel. Muchas veces se habla del tronco principal y las ramas injertadas, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que sería el pueblo gentil, no judío, más injertadas. Bueno, entonces en esta concepción de reemplazo de Israel, la iglesia pasa a ser el nuevo Israel. Ahí tenemos una definición. La teología del reemplazo enseña que nuestra fe en Cristo significa que como iglesia nos hemos convertido en hijos espirituales y herederos de los pactos hechos con Abraham. Es decir, la iglesia como el Israel espiritual. O sea, todos los pactos que Dios le hizo a Abraham, la iglesia gentil las toma para sí mismo. Y da a entender de que el pueblo judío ya no, digamos, no corre para Dios, no, esos pactos ya no son para ellos. Esto fue una enseñanza que vamos a ver, se puso muy fuerte a través de varios siglos de cristianismo.
Esta doctrina comenzó muy temprano en la iglesia cristiana, muy temprano, ya a partir del año 100, digamos, después de la destrucción de Jerusalén, de la toma de Jerusalén por los romanos, que fue en el año 70, y ya a partir de allí empezó a haber esta fuerte enseñanza con respecto a que la iglesia ha tomado el lugar de los judíos. Esta doctrina comenzó muy temprano en la iglesia cristiana. Está basada en la idea que como los judíos mataron a Jesús como su Mesías, Dios los rechazó a ellos. Tomaron esto, no, ellos mataron a Jesús, perdieron su oportunidad, adiós. Ya Dios con ellos no tiene nada que ver. Dios los rechazó. Dios los rechazó. La iglesia entonces es la continuación del judaísmo y los judíos no son más el pueblo elegido. Fíjense esta proclamación que fuerte que es. Los judíos no son más el pueblo elegido. O sea, por más que en la Biblia haya mucha referencia con respecto a ellos, se dictamina una doctrina, que es la teología del reemplazo, en la cual se dice, no, Dios con ellos ya no son el pueblo elegido. Nosotros elegidos. No tienen ninguna exclusividad con respecto a otros pueblos. El pueblo judío no es exclusivo, no tiene nada que ver con respecto a otros pueblos, son como uno más. El pueblo judío no tiene futuro ni esperanza en los planes de Dios. Fíjense esta afirmación, qué tremenda. No hay futuro, no hay esperanza, chao. Como dicen acá los chicos, fueron, ya salió, ya no, Dios no tiene con ellos ninguna esperanza ni futuro. No hay planes para ellos. Ahora, el término Israel, cada vez que en el Nuevo Testamento se refiere a Israel, nos apropiamos y en realidad reemplazamos Israel por la iglesia. Se empezó en los seminarios, en los institutos teológicos, que cada vez que aparecía esa palabra Israel, tenía que ser reemplazado por la iglesia. Las promesas a Israel son las promesas de la iglesia, no más al pueblo judío. Esto todavía en muchos seminarios se enseña, muchos seminarios cristianos se enseña esto directamente. Si bien, si uno hace un poquito de estudio de esa palabra, uno puede ver que esa palabra no tiene sentido. Si uno la reemplaza, pone iglesia en vez de Israel, hay frases enteras en el contexto que no tendría sentido eso. Si uno pone la iglesia en vez de Israel, hay frases enteras en el Nuevo Testamento que no cierran, ¿no? Pero igual se ha hecho eso. Las promesas, los pactos, las bendiciones han sido trasladadas a la iglesia. La iglesia cristiana gentil tiene todas las promesas y los pactos de ellos. Ahora vamos a ver la historia. La historia. ¿Apoya la teología del reemplazo? La historia, digamos, de 20 siglos, desde la destrucción de los judíos en Jerusalén hasta ahora. ¿Cómo la teología cristiana ha tomado la historia para poder fundamentar este pensamiento? Al principio parecía que Dios había rechazado a los judíos. Dios dispersó al pueblo judío por todas las naciones. Después del año 70 y la última rebelión del año 100, directamente el pueblo judío fue dispersado por toda la tierra. Los romanos le prohibieron entrar a Jerusalén. Los romanos fundaron una nueva ciudad, llamaron a esa región Palestina. Ahí comenzó a llamarse Palestina y no más Israel.
O sea, una erradicación total de los judíos de esa tierra. Entonces, la iglesia gentil concluía que realmente Dios con ellos no tenía más nada que hacer. Los dispersó, los echó, chao. No hay más posibilidad para ellos. Dios dispersó al pueblo judío por las naciones. Sí fue. Fueron dispersados por todas las naciones de la tierra. A una generación de la crucifixión de Jesús, el ejército romano había destruido Jerusalén y había prohibido a los judíos vivir allí. Los padres de la iglesia, o sea, los primeros padres de la iglesia de los primeros siglos, grandes hombres de Dios, ¿no? Observaron ellos estos eventos históricos, estaban convencidos que estos eventos históricos demostraban que Dios había terminado con Israel. Estaban convencidos, no es que eran unos cínicos o escépticos, sino ellos observaban, veían toda esta realidad y decían, no, evidentemente Dios no tiene más nada que hacer con ellos, y ni siquiera existe más Jerusalén, no existe más Israel. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Estaban convencidos y enseñaban esto. Los primeros padres de la iglesia enseñaban esto. Crisóstomo, Agustín de Hipona, Cleofas, varios padres de la iglesia decían, no, ya los judíos están desterrados. La iglesia había tomado el propósito de Israel, directamente. Los sufrimientos del pueblo de Israel no terminaron con los romanos, sino continuó en los siguientes siglos. Ustedes saben que se dispersaron por las naciones, pero la gente no los quería. Los pueblos donde iban fueron expulsados en un momento de Inglaterra, perseguidos en Alemania, vino la Santa Inquisición en España, esa Inquisición se trasladó a América, después los pogroms en Europa del Este y en Rusia, y finalmente en el siglo XX el Holocausto. O sea, la persecución y el odio al pueblo judío continuó durante siglos. Y la verdad que una de las causas de este odio y este antisemitismo fueron la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana decía qué mal que les va, pero agregaba sufrimiento, porque en esos pueblos, naciones cristianas como España, Italia, Alemania, Inglaterra o Francia, naciones cristianas fomentaban el antisemitismo. Y esto hacía que de vez en cuando hubiera revueltas donde entonces tenían que liquidar a los judíos. Las cruzadas, por ejemplo, si bien era para tomar Jerusalén de los musulmanes, en el camino hicieron desaparecer poblaciones enteras de judíos, por ejemplo en Alemania. Cuando tomaron Jerusalén, encerraron a todos los judíos en la sinagoga y los quemaron, vivos. Así que fíjense la semilla que el cristianismo puso de antisemitismo era muy fuerte y totalmente equivocado. Bueno, cientos de años de persecución no significa que Dios ha abandonado a su pueblo. Su historia muestra, al contrario, una fidelidad de Dios muy grande hacia el pueblo judío. Dentro de todos esos sufrimientos, siempre parecía que Dios los salvaba, los preservaba de la destrucción total, porque uno podría decir, con tanta persecución, ¿cómo fue que no fueron destruidos? Un pueblo que durante 2000 años no tuvo tierra, nación, ni tuvo protección de ningún estado. Al contrario, los estados los perseguían. Sin embargo, mantuvieron su identidad y eventualmente volvieron a su tierra, un milagro impresionante. Así que Dios fue fiel con ellos. No sé si vieron la película La lista de Schindler.
La lista de Schindler es una película que muestra un alemán llamado Schindler que tenía una fábrica de cacerolas o cosas metálicas y él le pedía a los nazis judíos para que trabajaran en su fábrica. Era una excusa, porque en realidad la fábrica tanto no producía, pero él trataba y él salvó a mucha gente judía. Y hay una escena donde hay un nazi que quiere matar a un rabino y entonces tira con la pistola se traba, pide otra pistola y no funciona. Al final el nazi tira la pistola y se va. Y todos, creo que fue un hecho verídico, ven cómo, aunque el nazismo quería matar a ese rabino, había algo que lo protegía, algo que lo protegía. Me acuerdo cuando yo estuve en el Museo del Holocausto en Jerusalén, había muchas entrevistas allí a personas que habían estado en Auschwitz y en otros lugares semejantes. Y resulta que le pregunta el periodista a un rabino, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando mataban a todos ustedes? ¿Dónde estaba Dios? Y el rabino le dice, yo diría, ¿qué hubiéramos hecho si no estaba Dios? En vez de mirar lo malo, sino que el rabino dijo, si Dios no hubiera estado, nos hubieran aniquilado, porque la maquinaria nazi era tan terrible, sin embargo, no nos aniquilaron. Así que, aún en esa situación, ellos vieron la mano de Dios. La historia reciente es una muestra del amor de Dios, como acabo de decir. Vuelta a su tierra y el nacimiento del Estado de Israel es milagroso. Que un pueblo después de 2000 años haya vuelto a su tierra es uno de los milagros más grandes que ha visto la humanidad. Su vuelta es el cumplimiento de muchas profecías bíblicas que hablan de que ellos volverán y que en esa tierra nadie nunca más los va a sacar. Es el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento que se cumple en el momento. ¿Cómo se puede explicar la perpetuidad y la continuidad del pueblo judío? Dios ha mantenido su pacto. El Señor no cambio, dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí tenemos. Qué importante este versículo de Malaquías, muchos siglos antes de la venida o de la incorporación del Estado de Israel. Fíjense, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o sea, Israel, no habéis sido consumidos. Se cumplió. A pesar de todas esas persecuciones y muertes, el pueblo judío no fue destruido. No pudo ser destruido. Siempre quedaba un grupo para continuar ese pueblo. No hay otro grupo en la historia humana que haya sido tan perseguido y que haya sobrevivido y además florecido. Porque si uno va hoy día al Estado de Israel, es una de las sociedades más avanzadas tecnológicamente, hay agricultura, hay todo tipo de producción, hay comercio de múltiples cosas, o sea que es una nación, una de las naciones más avanzadas del mundo, en medicina, en tecnología, en muchas cosas. Han florecido. Ese lugar que era un desierto cuando ellos llegaron, a partir de que se hizo el Estado de Israel, floreció, se ven cientos de plantas y de árboles plantados allí. Han florecido. Tan perseguido y sin embargo florecido. La historia entonces desaprueba la teología del reemplazo. Si al principio los padres de la iglesia dijeron Israel fue erradicado de la tierra,
Si estos padres estuvieran vivos hoy, tendrían que decir, no, volvieron a la tierra y entonces todo lo que pensábamos sobre ellos estaba equivocado. Claro, los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, ¿no? Tardaron 2000 años en volver. Para nosotros un montón de tiempo, para Dios no es nada. Debemos amar al pueblo judío porque ellos son importantes para Dios. Veamos ahí Romanos 9, versículos 4 y 5. Porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. También Romanos 11, 29. Él tiene un llamado eterno. Los dones de Dios son irrevocables. Los dones de Dios son irrevocables. Con ciertos textos bíblicos, los teólogos de la teología del reemplazo los utilizaban a favor de la iglesia y en contra de Israel. Por ejemplo, Salmo 103, versículo 12, donde Dios removió nuestras transgresiones, dice. Pero parece que habla de la iglesia y esto no incluye a Israel, los excluye. Es como que hubiera una lectura a favor de los gentiles y una lectura en contra de los judíos, lo cual no es leer la Biblia correctamente ni con objetividad. Dios recuerda sus promesas, tanto a judíos como a gentiles, son irrevocables. Es hora que la Iglesia deje de condenar a Israel y en cambio ore por ella y la bendiga, porque irrevocables son los dones de Dios. Si Dios amó al pueblo de Israel y pasó todo lo que pasó, pero la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Moisés, a David, permanece. Sigue siendo un pueblo especial y escogido por Dios, que ahora incluye también a los gentiles, porque dice, de Abraham va a venir y de David va a venir la salvación, el Mesías que es judío, pero que abre la salvación a toda la humanidad. Gracias por ese pueblo judío que mantuvo los mandamientos y las leyes de Dios, que aunque estaban en otras naciones, ellos se distinguían y mantenían su identidad con un alto código moral, que fue el código moral que nos llegó a nosotros, los mandamientos, los 10 mandamientos. Jesús dijo, yo no he venido para quitar la ley. Sobre esos mandamientos Jesús basó su enseñanza y la amplió. Pero el sustento, Jesús citaba todo el tiempo el antiguo pacto, citaba el Antiguo Testamento todo el tiempo. Esas eran las escrituras que ellos tenían. El Nuevo Testamento ni siquiera existía. Así que vemos qué importante es el pueblo para nosotros. Bueno, Jesús se lamentó sobre Jerusalén, sabiendo que la misericordia y el perdón por el pueblo judío era mayor que su rebelión y serían reemplazados. Veamos acá en Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense que Jesús estaba viendo la destrucción, pero por otro lado estaba viendo proféticamente el día en que Él iba a volver a la tierra, sobre el monte de los Olivos, y donde en ese lugar el pueblo judío va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. No volverán a verme hasta que digan,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya Jesús estaba profetizando, por un lado, la destrucción de Jerusalén, pero por otro lado, esa segunda venida tan esperada, donde Él instalará de vuelta su reino en ese lugar. Palabras de Jeremías 33, 25 al 26. También son importantes. Jeremías 33 dice: cuando alguien le pregunte a un amigo o familiar suyo, podrá decir: ¿qué respuesta da el Señor? ¿Qué ha dicho? Pero no vuelvan a usar la frase encargo del Señor, porque si alguien la usa, si alguien la usa, sus palabras se vuelven una carga. Han pervertido el sentido de las palabras del Dios viviente, de su Dios, el Señor Todopoderoso. Dios está en el proceso de restaurar a Israel. Y si Dios mantiene sus promesas a Israel, entonces los mantendrá con los gentiles, que son las ramas injertadas. De esto nos habla Romanos 11. Romanos 11, ese capítulo tan importante. Romanos 11, hay una parte donde nos habla de las ramas injertadas. Las ramas injertadas que se agregan al tronco principal, que es el pueblo. Les recomiendo que ese capítulo de Romanos 11 lo lean y lo estudien. No tenemos tiempo acá de analizarlo, pero el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos son capítulos muy importantes, especialmente el 11, donde Pablo proféticamente habla de la restauración del pueblo de Israel y de que Dios va a hacer que de vuelta ese árbol, ese tronco antiguo vuelva a ser importante, con las ramas injertadas que son los gentiles, conforme. Allí tenemos en Gálatas capítulo 3, 29. Nos dice: y ustedes pertenecen, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo aquí. Directamente las promesas que tenía el pueblo judío fueron agregadas y se incorporó el pueblo gentil a esas promesas. No es que el pueblo judío fue excluido, sino que se agregó el pueblo gentil a las promesas que tenía el pueblo judío. O sea, el pueblo gentil fue bendecido con promesas que comparte ahora con el pueblo judío. Esta promesa es inclusiva y no exclusiva. Esta promesa incluye y no excluye. El pueblo judío simplemente une a los cristianos con los gentiles, a los que Dios ya empezó con Israel. La iglesia no reemplaza a Israel, más bien se incorpora junto con Israel. Este fue el gran error de los padres de la iglesia. Allí vemos este dibujo, Vemos el olivo que siempre representa a Israel en la Biblia, y vemos que se injerta el olivo silvestre, se injerta a ese tronco antiguo que es el árbol del olivo que es Israel, se injerta, y dice que, Pablo dice: no te vayas, que eres injertado, a ponerte orgulloso y a desechar al tronco antiguo. No vaya a ser que Dios te deseche a ti, como avisando que el pueblo gentil no tiene que enorgullecerse y despreciar al pueblo judío.
Bueno, aquí vemos una lámina con el proceso, ¿no es así?, de la botánica, donde vemos cómo se injerta una rama en un tronco. Esto lo hacen los botánicos con las plantas, ¿no? Ellos hacen una ranura, un corte allí, y entonces colocan esa rama injertada, la colocan allí en el medio, le ponen una cinta para aprisionarla bien, perfectamente injertada. Eso es, en este gráfico, vemos exactamente lo que Dios hizo con Israel y con los gentiles. Los gentiles fueron injertados al tronco antiguo. La iglesia no reemplaza a Israel, más bien se incorpora junto con Israel. La palabra Israel aparece 77 veces en el Nuevo Testamento y no se la puede reemplazar por iglesia. No tiene sentido. Cuando uno lo reemplaza por iglesia no coordina lo que dice, no tiene sentido. No tiene contexto con respecto a estar hablando. Se ha acusado que el Nuevo Testamento es antisemítico, pero eso no es cierto. Los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría eran judíos, y sus palabras fueron fuertes, sí, hacia sus propios hermanos de comunidad. Eran palabras fuertes contra lideos, pero estas críticas que hicieron Jesús, Pablo y Pedro eran críticas dentro de una comunidad. Vamos a decir que eran críticas que quedaban en casa. Es como si en una familia, ¿no?, uno hace una autocrítica fuerte, pero uno sabe que no es que desprecia a su familia, sino que está haciendo una autocrítica. Necesita esa familia una purificación, pero no desechamos a la familia. Y esto es exactamente, Jesús habló fuerte contra los líderes judíos, contra los fariseos, Pablo también. También vemos comentarios de Juan, de Pedro, pero nunca se les ocurrió a ellos que por hacer estas críticas todo el pueblo judío iba a ser desechado, ¿no? Es más, Jesús dijo, debo ir primero a las ovejas perdidas de Israel, dijo Jesús. Cuando pasaba por otros pueblos gentiles, Jesús, ¿se acuerdan cuando apareció la mujer que le rogaba que sanara a su hija? Le dijo, no se le puede dar comida a los perrillos, dijo. Primero debemos dar al pueblo de Israel. Pareció una palabra muy dura, pero la verdad es que Jesús tenía una prioridad, que era predicar el evangelio al pueblo de Israel. Y de vez en cuando, por misericordia, atendía a una mujer cananea, a un centurión, a gente, a la samaritana, pero esos eran hechos ocasionales. Su mensaje central fue todo el tiempo en Galilea, en Judea y dirigido a los judíos. Era el mandato del Padre que predicara primero al pueblo, el pueblo elegido, el pueblo que había empezado con Abraham, el pueblo que Dios trató durante siglos. Era prioridad. Y después, por supuesto, a partir de la crucifixión y resurrección de Cristo, se abrió el Evangelio a toda la humanidad. No sin dificultades, porque ahí tenemos en Hechos capítulo 15, cuando el Evangelio comienza a expandirse en la iglesia, que eran todos judíos, hubo un debate allí. Porque ellos hasta ese momento, si bien Jesús había hablado, pero ellos eran, digamos, el cristianismo era un grupo dentro del judaísmo. Digamos que era una secta o una teología dentro del judaísmo. Eso era aceptado. La mayoría de los judíos decían sí, es un rabino, un maestro, que se decía el Mesías. Los cristianos, por otro lado, decían él es el Mesías, pero
en los primeros años esto fue en el marco del judaísmo. Cuando salen algunos y predican a los gentiles y se convierten en los gentiles, esto provoca una crisis, porque todo la forma en que venían llevando era, esta es la salvación para los judíos. Eso era lo que durante siglos ellos habían entendido. Si bien hay pasajes de Isaías y Jeremías donde habla de que la luz de los judíos va a ir a los gentiles, hay pasajes, Jesús también tiró alguna cosa así, pero el contexto general seguía siendo dentro del judaísmo. Por eso fue tan importante el Concilio de Jerusalén I, allí en Hechos capítulo 15, porque después de este debate, dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos convenido que el Evangelio vaya a los gentiles sin que tengan que recibir las tradiciones y las costumbres. Por eso nuestro movimiento TJC2 es casi lo inverso, ¿no? Que los gentiles avalen y apoyen que los judíos pueden hacerse creyentes, cristianos, sin tener toda la carga. O sea, pudiendo ser judíos ellos, ¿no? Y no negar su identidad. Pero bueno, por eso es muy importante entender esto. Y por eso la teología del reemplazo durante 20 siglos lo que hizo fue enfatizar que los judíos estaban eliminados, que todas las promesas de Dios ahora eran de la iglesia. Y estamos viendo claramente que esto no fue la enseñanza ni de Jesús, ni de Pablo, no de ellos. Esta promesa es inclusiva. La iglesia no reemplaza a Israel, más bien se incorpora junto con Israel. Como dije, la palabra Israel aparece muchas veces, pero no la podemos reemplazar. Y entonces podemos decir que es muy importante lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Es muy importante allí lo que dice. Es la suma de esta relación que debe existir entre judíos y gentiles. Podemos ver esa escritura y ver qué importante que es para lo que estamos hablando. Bueno, dice allí, así pues ustedes que no son judíos, a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo, llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Así que aquí vemos importante que nos habla que en otro tiempo el pueblo gentil estaba separado de la nación de Israel, de las promesas de Dios. No tenían parte en la alianza que Dios sí tenía con los judíos. Vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero ahora,
unidos a Cristo por la sangre que Él derramó, están cerca. O sea, Cristo, por medio de la cruz, trajo bendición para toda la humanidad. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó ese muro de separación. Eso no quiere decir que el pueblo judío perdió su identidad. Es como un matrimonio. Está el hombre, está la mujer, son un matrimonio, pero cada uno tiene su identidad. Solamente que Dios agregó al pueblo gentil, ¿no? Y lo puso en sus planes, en sus propósitos. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Y con su muerte en la cruz los reconcilió haciendo un solo cuerpo. Esto fue lo que pasó. Y fíjense que esto se cumplió en los primeros tiempos. Había comunidades de judíos creyentes en Jesús, había comunidades de gentiles creyentes en Jesús, y había comunidades mixtas de judíos y gentiles. Pero esto desapareció. A mí me tocó ver esto cuando estuve en Israel. Fui a la iglesia de Avi Matzaratzi, y entonces allí es una comunidad de judíos mesiánicos, pero hay gentiles también. Hay gente que no son judías, hasta hay árabes en esa congregación. O sea que ahora, 20 siglos después, se volvió a cumplir esta palabra que durante 20 siglos había desaparecido. Los judíos y los gentiles conforman ahora un nuevo pueblo y un nuevo cuerpo. El Mesías, nuestra paz, ha hecho de judíos y gentiles uno solo, tirando abajo la barrera de la separación, como nos dice en ese pasaje de Efesios. Conciliar ambos pueblos mediante la cruz por Jesús. Tenemos por el mismo Espíritu acceso al Padre. El pueblo judío debe ser restaurado y redimido. No puede ser reemplazado bajo ningún punto de vista, y la Biblia es muy clara con respecto a esto. Jamás Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan hablaron de reemplazar al pueblo judío. Al contrario, hablaron que ese pueblo tenía que ser restaurado y tenía que reconocer, eso sí, al Mesías. Cuando ellos reconozcan al Mesías, tendrán plena restauración. Y dice Pablo en Romanos, el mundo conocerá una revelación que todavía no ha conocido. Por eso nos conviene a nosotros que el pueblo judío se convierta, porque ellos traerán un entendimiento de las Escrituras que nos va a sorprender. Ya cuando uno escucha un rabino mesiánico, como me ha pasado a mí, a Julieta, a María, uno se sorprende del nivel de revelación y entendimiento que ellos tienen de la Escritura. Es maravilloso. Nosotros necesitamos que los judíos mesiánicos nos vuelvan a enseñar las Escrituras desde el punto de vista judío, porque hay muchas cosas que nosotros como gentiles no entendemos en su contexto. Por eso es muy importante que ellos vuelvan y que nos enseñen. Y por otro lado, ellos están muy contentos que el amigo gentil, el amigo cristiano gentil los acompaña, no los ataca más, no los persigue más, sino que realmente los honramos y los amamos como hermanos en Cristo. Ellos se emocionan cuando ven al pueblo gentil cristiano amarlo. Casi no lo pueden creer. Después de 20 siglos de persecución, casi no pueden creer que los gentiles amemos a los judíos. Se emocionan cuando hemos tenido reuniones donde tenemos judíos mesiánicos y nosotros los gentiles los honramos y los bendecimos. Ellos casi se ponen a llorar. No lo pueden creer. Después de 20 siglos de persecución y enemistad, esto les conmueve el corazón. Por eso, cuando el gentil le habla al judío, una puerta muy importante, porque el corazón de ellos es conmovido por los gentiles que comienzan a amar al pueblo de Israel. Un milagro que solo Dios puede hacer.
Los pactos de Dios y promesas a Israel son eternos. Abraham bendice a las naciones de la tierra. Esto lo tenemos en Génesis, capítulo 12, versículo 3. Dios le dijo a Abraham, las naciones de la tierra serán bendecidas por ti. Y así fue, porque el Mesías vino de Abraham, descendió de David, y se cumplió esa palabra. La teología del reemplazo enseña que nuestra fe en Cristo significa, como en la iglesia nos hemos convertido en hijos espirituales y herederos de los pactos. 12:3. Ahí está. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Este versículo hay que tenerlo muy en cuenta porque Dios no cambió sus promesas. Dios no cambia de idea como nosotros, que cambiamos de idea en cualquier momento, o como los políticos que un día habla mal de uno y no, Dios no es panqueque. Dios no hace eso. Dios da una palabra como esta y la sostiene hasta el final de los tiempos. Por eso, las promesas que Dios hizo a Israel son garantía de que las promesas que nos hace a nosotros son constantes y fieles. Esta semilla viene del Mesías, Romanos 9:4. Dios recuerda el pacto hecho con Abraham y Dios mantiene su promesa con sus descendientes. Romanos 9:4. Jesús vino primero al judío y después al gentil. Romanos 1:16. Y vemos que también Jesús lo dijo en Mateo 10, versículos 5 y 7. Qué importante que la palabra de Dios es firme y fiel en lo que está diciendo. Los dos pueblos son distintos, pero iguales en Dios. Gálatas capítulo 3, 28. Así como el rol del hombre y la mujer son distintos y diferentes, pero iguales ante Dios, con Israel y con el pueblo gentil es lo mismo. Somos distintos, somos dos pueblos distintos. Y acá en TJC2 siempre decimos, los gentiles no tenemos que hacernos judíos. Aclaramos esto, porque hay movimientos que propician esto. Nosotros decimos que no, tenemos que hacernos judíos. Sí tenemos que aprender de los judíos, pero no es necesario que un gentil se haga judío. Esto lo tenemos que decir y aclarar, porque en ningún momento en la Escritura, justamente en Hechos capítulo 15, liberó a los gentiles de hacerse judíos. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Y por eso el Evangelio ha podido expandirse a todas las naciones de la tierra, porque fue un Evangelio sencillo, claro, que hacía que la gente mantuviera su cultura, pero creyera en Jesús. Entonces, queremos aclarar que los judíos, los gentiles, no tenemos que hacernos judíos. Eso es importante, en esta visión lo tenemos claro. Así que concluimos esta charla diciendo que ante Dios no hay reemplazo. El pueblo gentil no ha reemplazado al pueblo judío bajo ningún punto de vista. Y al contrario, las Escrituras nos hablan de un pueblo judío y un pueblo gentil, ambos como herederos de las promesas de Dios.